Bendito eres tú, Eterno, por este Yom Shishi, sexto día de la semana, con nuestro estudio de Cábala. Amén. Javerín y Karim hemos venido enseñando sobre el ego. Bueno, el ego siempre se... Nos vamos a morir y nunca vamos a dejar de enseñar sobre el ego y recalcar el ego, porque a veces el ego, aunque uno diga ya lo tengo dominado, pero a veces sale el fregado, como es parte de la inclinación al mal también, ¿verdad? Pero hay que tratar la manera de, como dice, de tenerlo bajo la planta de nuestros pies. O sea que, porque el ego hay que dominarlo. No se va a morir, no hay que matarlo porque no se muere, sino que el ego se termina hasta que nos muramos, ¿sí? Porque es la herramienta que usa el Eterno también para que logremos elevarnos. Porque cuando nosotros vencemos el ego es cuando nos elevamos. Cuando el ego nos vence es cuando nosotros perdemos luz. Así que la vez pasada les decía que la manera de eliminar el ego es llegar a comprender todo con la fe por encima de la razón. O sea, lo que es el tercer ojo, decimos nosotros también, ¿verdad? O sea, la fe, creer y hacer, aunque no veamos, pero creemos y hacemos lo que el Eterno dice, esa es fe. Entonces la razón nos hace pensar en este mundo, pero confiar en lo que está allá de la razón, eso es lo que nos hace confiar mucho en el Eterno, porque estamos entrando a una dimensión de luz y lo único que nos importará es lo metafísico, lo espiritual. Y lo demás lo vamos a tener como algo que, pues, que lo demás lo vamos a tener como algo que no tiene ningún valor para nosotros. No le vamos a dar valor a lo demás, porque cuando nosotros nos elevamos espiritualmente, nos elevamos nuestra alma, no le vamos a dar valor a lo espiritual. En una oportunidad, una persona X perdió la noción de este mundo por la espiritualidad. O sea, se metió tanto a estudiar los conceptos de Cábala que llegó el momento que ya no le importó este mundo. Pero cuando yo digo que no importó este mundo, no significa que se iba a suicidar, no, 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 no. Sino que él vestía, ya no le importaba lo que la gente dijera, ya no vivía en función de la gente, salía de su casa, no importa si iba sucio, no importa si iba con caites, o sea, ya no le importaba lo que la gente decía porque ya no estaba en función de ese mundo, o sea, llegó a un extremo. Eso sí también no es tan correcto, dejar llegar a un extremo de dejadez, porque ya no vivo en este mundo y ahora vivo que ni me baño, ¿verdad? Tampoco es llegar a ese extremo, pero sí lo comprendí porque se estaba metido en las cosas cabalísticas que lógicamente pues salía, ya no le importaba nada, salía sucio, despeinado, y lógicamente, como le digo, no es tan correcto, pero a lo que yo me quiero referir es que cuando nosotros ya estamos apegados a la luz y a todo lo material, no le ponemos tanta importancia, especialmente si dominamos nuestro ego, ¿verdad? Así que hay que dominar el ego de diferentes maneras, se puede dominar el ego tratando la manera digamos, tratar la manera pues de que la gente, ay, quiero que la gente hable bien de mí, eso es ego. Ay, quiero que la gente va a hablar mal de mí, eso es ego. Entonces tenemos que vivir, no como que no existiera la gente, no, 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 pero sí tenemos que vivir siendo independientes del mundo que nos rodea y conectarnos con la luz de Hashem. Lógicamente, llegar a ese nivel es muy difícil, diríamos así, ¿verdad? Porque hay que renunciar a muchas cosas. Entonces, cuando entramos a la fe por encima de la razón, entramos a una dimensión de luz diferente. Y lo único que nos importará es lo metafísico, lo espiritual. Y lo demás lo vamos a tener por poco. Y el Rab Shaul decía, lo tomo como, bueno, no quiero tocar ese tema. Entonces, Gabriel y Garín, yo me recuerdo también del rabino Simón Bar Yochai, cuando salió de la cueva, 14 años estuvo ahí, según los sabios,
Cuando salió de la cueva, mire, salió con un nivel de luz tan grande que dice que vio a una persona trabajando la tierra y le dijo, bueno, ¿tú qué estás haciendo ahí? Deberías dedicarte tu momento al Eterno, estar ahí trabajando, porque él ya venía en un nivel de luz diferente. Lógicamente, vuelvo a repetir, ¿verdad? No es tan correcto, porque la Torah nos enseña que hay que trabajar bien, pero no tenemos que ponerle mucho asunto al trabajo, sino tenemos que ponerle más asunto a nuestra vida espiritual. Si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos lo que está más allá en la otra dimensión, yo pienso y les aseguro que nosotros de verdad que no tendríamos no le daríamos mayor importancia a este mundo. Claro, trabajaríamos, esforzaríamos siempre, lograríamos nuestros éxitos de este mundo, pero todo lo llevaríamos a los pies del Señor, a los pies del Eterno. Cuando digo del Señor, pues me refiero, no es correcto decir el Adón. Bien, no, entonces no le vamos a dar mucho valor y cabalmente esta actitud nos va a hacer evitar el sufrimiento. O sea, cuando una persona tiene dominado el ego, evita sufrimiento porque vamos a estar posicionados en una esfera diferente. Y cuando me refiero de que vamos a evitar el sufrimiento, no es realmente que no vamos a sufrir. Claro, mientras estemos en este mundo, puede venir el sufrimiento de enfermedades, puede venir sufrimiento de pérdida de un familiar, puede venir sufrimiento de económico, o sea, puede venir mucho tipo de sufrimiento. Pero si estamos posicionados en una esfera diferente de luz, entonces vamos a dominar nuestro ego, porque el ego lo vamos a tener dominado y aunque venga el sufrimiento, lo vamos a canalizar de una manera distinta, viendo que siempre es bueno para la elevación de nuestra alma. Entonces, el ego inclusive, la humildad va a venir a nuestra vida y vamos a entender cualquier situación en nuestra vida como buena. Lógicamente, ¿verdad? Todo en el Eterno, según los sabios, es bueno. El sufrimiento también, o sea, lo vemos el sufrimiento de una manera diferente porque el sufrimiento entendemos que es para elevar nuestra alma. Entonces, cuando actuamos así, vamos a empezar a sentir también mucho amor por el Eterno. Lo vamos a amar de tal manera porque vamos a comprender que todo lo que sucede no escapa a su voluntad. Y cualquier sufrimiento, prueba, lucha que nosotros pasemos en el mundo de lo material, lo vamos a llevar siempre al plano de lo espiritual. Y la fe por encima de la razón va a estar ahí vigente y nuestra vida será de mayor complacencia en este mundo. ¿Sí? Baruch Hashem. Cuando una persona piensa solamente en superarse en la intelectualidad en este mundo, o sea, ¿es bueno? Sí, es bueno. Que estudie en la universidad es bueno. Que saque su carrera académica es bueno. Que sea un profesional es bueno. Pero si no se tiene el conocimiento de Torah, si no se tiene el conocimiento de Torah, el intelecto va a estar en función de alimentar el egoísmo. O sea, mire, yo estudié administración en la Universidad Mariano Gálvez y uno de los cursos que yo recibí se llamaba la ética profesional. Y en la ética profesional también ahí le enseñan a ser un poco creidito a uno, ¿verdad? Y que es uno un profesional, que no tiene que ser diferente, que tiene que caminar. Mire, yo le he oído dar rabá por nuestra javerá doctora que está ahí con nosotros, pero la mayoría de doctores, ustedes andan así meros altaneritos, así creíditos, porque ahí en la universidad, cuando aumentan su intelecto, también se alimenta el ego, y eso hay que tener mucho cuidado los que estudian de no caer cabalmente en ese plano del ego, porque el Eterno nos va a enseñar siempre a nosotros caminar en este mundo, pero caminar ya con humildad, con mansedumbre. Y lógicamente, yo sé, ¿verdad?, que usted ya es un profesional, pero siempre recuérdese que el título se lo dio el Eterno, que el Eterno permitió que llegara a ser lo que es. Entonces, según el rabino Lyman, el intelecto lo lleva a uno también a trabajar el ego, a alimentar el ego, perdón. Sí. Entonces, nosotros vamos a comprender que la única manera de mantenernos firmes y con el ego dominado
es a través del estudio de la Torá. Porque el estudio de la Torá también Hashem viene a nuestra ayuda, porque sin la ayuda del Eterno también es difícil dominar nuestro ego. Entonces, el estudio de Torah nos va a servir a nosotros para colocar nuestra vida ante el Creador. Y de esa manera vamos a llegar a la comprensión y que el intelecto en lo material se llevará al plano de lo espiritual. O sea, está bien, pero yo el intelecto en lo material lo voy a llevar siempre al plano espiritual, ¿verdad? La vez pasada yo les decía a ustedes de que la gente lo sabe, en su equivocación, en su error, pero si usted se da cuenta, cuando hay unos graduandos, dicen siempre, es que ese título lo pongo en las manos del Señor, dicen por ahí, ¿verdad? Porque saben que es el Eterno que les ha otorgado la posibilidad de llegar a cumplir sus metas. Pero como que después se les olvida y ya vuelven a mantener el egoísmo, el ego en elevado. Y eso es lo que el Eterno no quiere, que siempre mantengamos un perfil bajo. Y de esa manera lo vamos a lograr estudiando Torah y sometiéndonos a la voluntad del Creador. Entonces las personas van a ser diferentes y van a comprender que lo más importante es apegarse a la luz de su Creador, quien les va a dar la verdadera satisfacción, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, en el intelecto, en su profesionalismo. ¿Sí? Entonces, la preparación en el conocimiento de Torah le da a cada persona nuevos pensamientos. O sea, el estudiar Torah nos da a nosotros nueva forma de pensar, o sea, cambian nuestras perspectivas de las cosas, cambian nuestros deseos. Es decir, Javerín y Karim, que la manera de pensar será diferente con relación a este mundo. Porque cuando estamos apegados al Creador, cuando estamos sometidos al Eterno, entonces la percepción de este mundo ya es diferente, ya nosotros caminamos en este mundo y como decía nuestro rabino Yahshua, nuestro Mashiach, somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos a la luz, pertenecemos a lo espiritual, pertenecemos a Hashem. Entonces caminamos en este mundo, pero somos de los mundos superiores. Y como decía la vez pasada, yo les enseñaba, de esta parte para abajo hay que tenerla en el mundo, pero esta parte para arriba hay que tenerla en los mundos superiores. Y de hecho, cabalísticamente, así es. Entonces, vamos a ver el mundo de diferentes maneras si nosotros entramos al conocimiento de la Torá, al igual que los deseos. Y en esta situación, entonces, vamos a comprender las bendiciones de Hashem y los sufrimientos. Pero al final vamos a ver que todo es bueno y todo nos va a conducir a la morada del Eterno. Todo nos va a conducir y vamos a penetrar al mundo de la espiritualidad, al reino de la luz. Y por lo tanto, vamos a lograr la meta final, el objetivo de nuestra vida en este mundo, elevando nuestra alma en la espiritualidad y conectarnos con la luz del Creador y las experiencias maravillosas del Olam Haba. Entonces, toda persona busca satisfacer sus deseos en función de este mundo, todos, y son atraídos por los placeres, aunque hay placeres permitidos en este mundo, pero no lo es todo. No debe ser el todo del hombre los placeres de este mundo, y por lo tanto los deseos espirituales hay que trabajarlos, Gabriel, por medio del estudio de Torah y la obediencia y la práctica de los mandamientos. Entonces las personas por medio del conocimiento de Torah, que también se puede decir que llegan a conocer a su verdadero creador, van a lograr despertar el deseo de apegarse a la luz del Eterno cada día más, cada día más. Entonces el placer espiritual es de más satisfacción en este mundo para los que buscan apegarse al Creador. Por lo tanto, entonces, Jabrín y Karim, tenemos que aprender a ser humildes, a ser mansos, y aun cuando tengamos muchos logros académicos, muchos logros intelectuales y muchos logros económicos inclusive, tenemos que usar el perfil bajo. Tenemos que ser humildes y entonces vamos a tener la bendición del Creador. Hay algo que se me viene ahorita a la mente, es de que aquí en este mundo quizás una persona puede ser un profesional, tener su maestría, 3 maestrías, pero esa es sabiduría de este mundo.
pero la sabiduría de los mundos superiores es la que debe de importarnos más, porque esta persona aquí puede ser muy intelectual, pero el reino de los cielos sin Torah es una persona que va a llegar con un déficit en la ignorancia de la luz. Pero usted que está estudiando Torah también, y quizá no sea un profesional, pero se somete a la luz del Creador, en el Olam Jabá usted va a superar en creces a aquella persona que quizá aquí fue muy intelectual, porque la intelectualidad de la Torah usted la tiene plasmada y aferrada en los mundos superiores, en el Olam Jabá. Bien, Jabrín y Karim, que el Eterno me los bendiga. Espero darme a entender que ese estudio de Torah nos sirva para alimentar nuestra humildad, aumentar nuestra mansedumbre y no nuestro ego. Aprendamos a ser humildes, aprendamos que Hashem está siempre con nosotros. Mire, y toda enfermedad, lucha, prueba que venga, lo vamos a canalizar de mejor manera y todo va a ser satisfacción de nuestra alma. Shalom Alejem, Jabrín, que el Eterno me lo bendiga en gran manera. Shalom Alejem.